¿Y si tu cuento de hadas se convierte en tu peor pesadilla? Imagina un mundo de lujo y apariencias, donde eres la pieza perfecta en el tablero de ajedrez de un hombre. Pero, ¿qué pasa cuando esa pieza decide no seguir el juego? Este no es un cuento de traición común. Es la historia de cómo una mujer, empujada al límite, no solo escapó, sino que desmanteló un imperio y construyó el suyo propio. Prepárense, porque esta noche no solo una vida se desmoronará. Mi esposo, Santiago Ruiz, nunca me vio como una persona. Yo era un activo, una pieza hermosa de su cartera de inversiones, la esposa perfecta para complementar su vida de millones de euros. Esa noche, mientras lo veía bailar con su nueva y más joven adquisición por la pista, mi mano fue instintivamente a mi vientre, al secreto que había estado esperando el momento perfecto para compartir. Él bailaba como si yo no existiera, como si toda nuestra vida no fuera nada. No sabía que, para mí, esto no era un final. Era una cuenta atrás, y por la mañana, tanto su esposa como su mundo cuidadosamente construido habrían desaparecido. Los candelabros de cristal del gran salón del Hotel Ritz de Madrid goteaban luz sobre la élite de la ciudad. Era la gala anual de la Fundación Estrella, el apogeo reluciente de la temporada filantrópica. Y yo, Elena Vargas, estaba interpretando mi papel a la perfección. Mi vestido de seda esmeralda, una pieza hecha a medida por un diseñador que Santiago había aprobado, se ceñía a un cuerpo que guardaba el secreto más profundo de mi vida. Con 3 meses de embarazo, era todavía un susurro de una nueva realidad, un secreto conocido solo por mí. Santiago siempre había sido un bailarín impresionante. Fue una de las primeras cosas que me cautivó cuando nos conocimos en una recaudación de fondos universitaria hace una década. Esta noche, su esmoquín hecho a medida se ajustaba a su atlética figura, como una segunda piel mientras guiaba a Lucía Ramos a través de un tango intrincado y apasionado. El vestido carmesí de ella era un corte de desafío contra la elegante sobriedad del salón. Un color elegido para ser vista, para reclamar. Se movían como uno, una entidad fluida y ardiente, sus cuerpos comunicando una historia de encuentros clandestinos y deseos compartidos. Hacen una pareja bastante interesante, ¿verdad? Una voz ronroneó a mi lado. Carla Moreno, esposa de uno de los socios junior de Santiago, sostenía su martini como un arma. Sus ojos, sin embargo, no estaban en la pareja bailando, sino en mí, buscando una grieta en mi compostura. Santiago siempre ha apreciado una pareja que pueda seguirle el ritmo, respondí, mi voz una maravilla de calma. Tomé un sorbo lento de mi agua con gas, las burbujas efervesciendo en mi lengua, un marcado contraste con el ácido que burbujeaba en mis entrañas. Durante 6 meses lo había sabido. Comenzó con el aroma de un perfume que no era mío, aferrado a sus camisas, las noches tarde en la oficina que se extendían hasta el amanecer, los estados financieros que yo, con mi olvidado título en arquitectura y una mente para los detalles, había comenzado a escudriñar. Lucía no era solo un síntoma de un matrimonio fallido, era una adquisición estratégica. Como analista junior en una firma rival, su acceso a la información era casi tan atractivo para Santiago como su juventud. Me vio entonces, sus ojos parpadeando en mi dirección, por una fracción de segundo, a través del salón abarrotado. No había culpa en su mirada, solo una breve, casi imperceptible molestia, como si mi presencia fuera un inconveniente menor que tenía que manejar. Hizo girar a Lucía, su risa resonando, y en ese momento no era su esposa. Era un miembro de la audiencia que había olvidado despedir. El peso de la alianza de platino en mi dedo
se sentía increíblemente pesado. Un grillete a una vida que me había asfixiado. Lentamente, me había convencido de poner en espera mi propia firma de arquitectura. Solo por unos años, Elena, había dicho, su voz suave como la miel, hasta que Ruiz Capital esté estable. Luego, construiremos tu sueño. Los años habían pasado. Ruiz Capital se había convertido en un titán en el mundo del capital privado, y mis planos acumulaban polvo en un rincón olvidado de nuestra casa de lujo en el barrio de Salamanca. Mi sueño se había convertido en mi pequeño pasatiempo. Me moví entre la multitud de cuerpos, el murmullo de conversaciones sobre opciones de acciones, y veranear en Marbella desvaneciéndose en un rugido sordo. Me encontré en una pequeña mesa de cóctel, desocupada cerca del borde de la pista de baile. La orquesta hizo la transición a una melodía más lenta e íntima. Santiago atrajo a Lucía más cerca, su mano extendida posesivamente en la parte baja de su espalda. La cabeza de ella descansaba sobre su hombro, sus caras tan cerca que respiraban el mismo aire. Este era el momento, el que había ensayado en mi mente 1000 veces. El punto de no retorno. Me quité el anillo del dedo. El metal estaba frío contra mi piel, un marcado contraste con el calor de mi resolución. Era un anillo hermoso, un diamante impecable de 5 quilates que Santiago había presentado como símbolo de su compromiso inquebrantable. Era, ahora lo sabía, solo otra inversión, diseñada para apreciar su valor y asegurar mi cumplimiento. Caminé hacia el borde de la pista de baile, directamente en su línea de visión, mientras giraban. Los ojos de Santiago se abrieron ligeramente, un destello de confusión cruzando sus facciones perfectamente compuestas. La sonrisa triunfante de Lucía vaciló al verme acercarme. «Elena», dijo Santiago, su voz baja y con un tono de advertencia. «¿Qué estás haciendo?» «Solo estaba admirando la actuación», dije, mi voz firme y clara, cortando la música. «Es todo un espectáculo». Pasé junto a ellos, hacia la mesa donde habían dejado sus copas de champán. Con un clic suave y deliberado que pareció silenciar todo el salón de baile, coloqué mi anillo de boda sobre la madera pulida junto a su copa. «Sigan bailando, Santiago», dije en voz baja, mi mirada encontrándose con la suya. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, solo un vacío inmenso y liberador. Mi mano se deslizó hacia abajo, apoyándose por un momento fugaz en la suave curva de mi vientre. «Ni siquiera notarás que me he ido». Me di la vuelta antes de que él pudiera formar una respuesta, antes de que su mente pudiera procesar el desafío público, la pura audacia de mi acto. Caminé. No corrí. A través del mar de espectadores que se abría, mi columna recta, mi cabeza bien alta. Detrás de mí, podía sentir la onda de caos, el primer temblor en el terremoto que estaba a punto de destrozar el mundo perfecto de Santiago Ruiz. Él no me atraparía. Para cuando se desenredara de su amante y su orgullo, yo sería un fantasma, en camino a un futuro que había diseñado meticulosamente sin él. El elegante y anónimo sedán negro esperaba inactivo en la entrada de servicio este del Ritz, tal como lo prometido. El hombre al volante, Daniel Vega, no me miró cuando me deslicé en el asiento del pasajero. Su atención estaba en el espejo retrovisor, su expresión una máscara de calma concentración. Daniel y yo habíamos sido amigos desde la universidad, mucho antes de que Santiago entrara en mi vida. Era un analista de ciberseguridad, un hombre que veía el mundo en patrones y puertas traseras, y la única persona que conocía la verdad completa de mi jaula dorada. «Lo hiciste», dijo.
su voz baja mientras se alejaba del bordillo, fusionándose suavemente con el río de tráfico de Madrid. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en una década, susurré, la adrenalina de los últimos 10 minutos comenzando a retroceder, dejando un espacio hueco y vibrante a su paso. Resistí la tentación de mirar hacia atrás, el hotel reluciente, la vida que representaba. No merecía una última mirada. La amistad de Daniel fue una de las pocas cosas que Santiago nunca había logrado adquirir o disminuir. Lo había intentado, por supuesto, refiriéndose a Daniel como mi amigo el empollón de la tecnología, con un gesto despectivo de su mano. Pero Daniel había visto a través de Santiago desde el principio. Él no te mira, me había dicho Daniel una vez, hace años, después de una cena. Mira más allá de ti, a lo que le reflejas a él. En aquel entonces me había sentido ofendida. Ahora la precisión de su evaluación era un consuelo escalofriante. El coche zumbaba por el paseo de la Castellana. El horizonte de la ciudad, un panorama impresionante de luz y acero. Era la ciudad donde había soñado con construir, con dejar mi huella con estructuras de vidrio y hormigón. Ahora la estaba dejando atrás, una fugitiva de mi propia vida. «Va a llamar», dijo Daniel, rompiendo el silencio. «Probablemente esté reventando tu teléfono ahora mismo». Metí la mano en mi bolso de mano. Saqué el iPhone de oro rosa que Santiago me había regalado por mi cumpleaños y lo apagué sin pensarlo 2 veces. Que lo haga. Por la mañana. Este número no existirá. El recuerdo afloró. ¿Inesperado? Era nuestro 2º aniversario. Estábamos en nuestra casa medio amueblada del barrio de Salamanca, rodeados de cajas de mudanza. Acababa de conseguir mi primer contrato independiente importante, un proyecto de renovación para una biblioteca histórica en el centro. Estaba eufórica, extendiendo los planos sobre nuestra nueva mesa de comedor. Mi voz viva con pasión, mientras explicaba mi visión para el espacio. Santiago había escuchado durante unos 3 minutos, con una sonrisa educada y vacía en su rostro. Luego había enrollado suavemente mis planos. «Eso es maravilloso, cariño. Un pequeño gran pasatiempo para mantenerte ocupada», había dicho. Ahora, sobre la recaudación de fondos para el concejal el próximo mes. Necesito que presidas el comité de planificación. Es crucial para la expansión de Ruiz Capital. Recordé cómo el aire se había ido de mis pulmones, la forma en que mi entusiasmo se había marchitado bajo el peso de su desdén casual. Un pasatiempo. Todos mis años de educación, mi pasión, mi talento, reducidos a un pasatiempo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que nuestra asociación no era una colaboración. Era una corporación, con él como CEO y yo como la hermosa, y no remunerada, jefa de protocolo. Los compromisos comenzaron allí, pequeños al principio, luego consumiéndome. Puse mi firma en espera. Presidí sus comités. Recibí a sus clientes. Curé nuestra vida para que fuera un telón de fondo impecable para su ambición. Me había convertido en la arquitecta de mi propia prisión. «Nos dirigimos al norte», dijo Daniel, sacándome del recuerdo. «La cabaña en Galicia está lista. Estarás segura allí por unos días mientras iniciamos la siguiente fase». «¿Y el paquete?», pregunté, mi voz tensa. «En la guantera, nueva identificación, nuevo teléfono y las claves de acceso a las cuentas». La abrí. Dentro había un permiso de conducir a nombre de Ana Cortés. La mujer de la foto era yo, pero no yo. Su cabello era rubio miel, su expresión neutra e ilegible. Había una tarjeta de débito de un banco en Zúrich y un teléfono inteligente, elegante y encriptado. Ana Cortés. Se sentía extraño en mi lengua.
el nombre de una extraña que estaba a punto de convertirse en mi salvación. «Supondrá que fuiste a casa de tus padres en Sevilla», dijo Daniel, prediciendo correctamente el pensamiento lineal y arrogante de Santiago. «O que te escondes en un spa. No se le ocurrirá buscarte en una cabaña rústica a 3 comunidades autónomas de distancia. Cree que eres incapaz de sobrevivir sin un hotel de 5 estrellas. Tenía razón. La percepción de Santiago sobre mí era su mayor debilidad y mi mayor ventaja. Veía a una esposa frágil y decorativa. Estaba a punto de conocer a la mujer que había enterrado bajo años de negligencia y condescendencia. Mientras cruzábamos la frontera autonómica, las luces de la ciudad dando paso a la profunda oscuridad del campo, pensé en la ecografía escondida en mi cartera. Un diminuto frijol de vida que parpadeaba. Santiago no sabía nada al respecto. Había planeado decírselo esta noche, un intento desesperado y final de ver si quedaba algo de humanidad en el hombre con el que me había casado. Su baile con Lucía había sido la respuesta brutal. Esto ya no era solo una fuga, era una misión de rescate. Estaba salvando no solo a mí misma, sino al niño que merecía nacer en un mundo libre de la sombra asfixiante de su padre. El fantasma de Elena Vargas se desvanecía con cada kilómetro que conducíamos, y en su lugar, Ana Cortés estaba comenzando a tomar forma, forjada en la traición e impulsada por el amor feroz e inquebrantable de una madre. La cabaña estaba enclavada en lo profundo de los bosques gallegos, una estructura rústica con techo a 2 aguas que olía a pino y humo de leña. Era propiedad de una sociedad fantasma que Daniel había establecido años atrás, una fortaleza digital con una dirección física. Dentro, un fuego ya crepitaba en la chimenea de piedra. Era simple, cálido y más un hogar que la casa meticulosamente cuidada que había dejado atrás. «Tu mochila de emergencia está en el dormitorio», dijo Daniel, colocando un portátil sobre la pesada mesa de centro de madera. «Lo esencial está empacado. El resto de tus cosas tendremos que considerarlas bajas de guerra». Pensé en mis libros de arquitectura, mi mesa de dibujo, los modelos de arcilla a medio terminar de edificios que nunca se construirían. No eran solo cosas, eran piezas de un yo que había permitido que fuera amputado. «Está bien», dije, mi voz delatando un pequeño temblor. Pertenecían a una persona diferente. Daniel abrió el portátil. «Bien. Fase 2. La cuenta offshore está activa. La primera transferencia se liquidó hace 1 hora. Exactamente el 50% de todos los activos líquidos legítimos conjuntos. Ni más, ni menos». Durante meses, con la ayuda secreta de un contable forense que Daniel había investigado, había estado rastreando el laberinto de nuestras finanzas. Había separado meticulosamente el dinero que habíamos ganado y ahorrado juntos de las inversiones sombrías y las cuentas privadas que Santiago había creado sin mi conocimiento. Estaba tomando solo lo que era legalmente mío. El resto, la evidencia de su engaño, era mi póliza de seguro. «El interruptor de seguridad está activado», continuó Daniel, sus dedos volando sobre el teclado. Fue su idea. Un servidor seguro en la nube guardaba copias de cada documento incriminatorio que había encontrado. Si no iniciaba sesión con un código específico cada 72 horas, el paquete completo se enviaría automáticamente a la Junta Directiva de Ruiz Capital, a la CNMV y al principal periodista financiero del país. Era una espada de Damocles digital colgando sobre la cabeza de Santiago. Me hundí en el sofá de cuero gastado, el calor del fuego un consuelo bienvenido. La adrenalina se había desvanecido por completo.
reemplazada por un agotamiento profundo. Ahora que la fuga era real, la enormidad de lo que había hecho y lo que me habían hecho se desplomó sobre mí. La aventura con Lucía fue la traición más visible, pero no fue la herida que nos había separado. El verdadero golpe mortal había llegado hacía 3 meses. Santiago supuestamente estaba en un retiro de socios en los picos de Europa. Yo estaba buscando en su despacho documentos fiscales antiguos cuando mi mano rozó un tablón suelto debajo de su escritorio. Mi ojo de arquitecta siempre había notado que estaba ligeramente desalineado. La curiosidad se disparó. Lo abrí. Dentro había una carpeta de cuero. No contenía certificados de acciones ni cartas de amor secretas. Contenía documentos hipotecarios. Una segunda hipoteca, para ser precisos, por 2 millones de euros, sacada contra nuestra casa de Salamanca, completamente pagada. Mi firma estaba en cada página. Una falsificación impecable e innegable. El notario era un asociado junior de su firma. Recuerdo mirar los papeles, mi visión borrosa. No solo me había estado engañando, había robado nuestra base, el único activo tangible que se suponía que era nuestro futuro compartido. El dinero había sido transferido a una cuenta a la que no podía acceder, una cuenta vinculada a una sociedad limitada de la que nunca había oído hablar. Cuando lo confronté, se rió de ello. Es una solución de liquidez temporal, Elena, una inversión brillante para la firma. Los rendimientos serán astronómicos. Tienes que confiar en mí. Confía en mí. Las 2 palabras que había usado para desmantelar mi vida, pieza por pieza. Confía en mí cuando dije que debías dejar tu carrera en espera. Confía en mí cuando dije que deberíamos usar tu herencia para el pago inicial de la casa. Confía en mí cuando dije que no había nada con Lucía. Ese fue el momento en que el amor murió. No en una explosión ardiente, sino en el vacío frío y silencioso del descubrimiento. La planificación de mi salida comenzó al día siguiente. La aventura era solo ruido. La firma falsificada fue la declaración de guerra. Elena. La voz de Daniel era suave, sacándome de la oscuridad del recuerdo. Estás pensando en ello, ¿verdad? ¿La casa? Asentí, incapaz de hablar. Lo que hizo fue más que criminal, dijo, su mirada fija. Miró el hogar que construyeron juntos, el futuro que planeaban, y lo usó como cualquier otro activo en su balance. Tú incluida, tenía razón. En el mundo de Santiago, todo y todos tenían un precio. Había calculado mi valor y decidió que valía menos que una inversión de alto riesgo. Había fallado en una cosa. Ya no estaba dispuesta a ser infravalorada. Tomé el nuevo teléfono de la mesa, su superficie fría y desconocida. En la pantalla, Daniel había instalado una aplicación de banca privada. Inicié sesión. Y ahí estaba. Un saldo que representaba no solo dinero, sino libertad. Un futuro. Suficiente para empezar de nuevo, en algún lugar lejano, en algún lugar donde Ana Cortés pudiera construir algo nuevo. No solo para ella, sino para la pequeña vida que crecía dentro de ella. Gracias, Daniel, dije, las palabras sintiéndose completamente inadecuadas. No podrías haber... interrumpió suavemente. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Ahora vete a dormir. El trabajo real comienza mañana. Mientras yacía en la pequeña habitación de invitados de la cabaña, escuchando el viento suspirando entre los pinos, sentí el primer aleteo en mi vientre. Un pulso diminuto y tranquilizador. Era una promesa. No solo estaba huyendo de un hombre, estaba corriendo hacia un futuro. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, yo sería su única arquitecta.
Me desperté con el zumbido insistente del teléfono encriptado. El reloj digital marcaba las 7:12 a.m. La luz del sol entraba por la ventana de la cabaña, pintando rayas en el suelo de madera. Era Daniel. Su voz era sombría, despojada de su habitual calma. Se está moviendo más rápido de lo que anticipamos. Ya ha llamado a la policía. Me senté, mi corazón comenzando un ritmo frenético contra mis costillas. Le harán esperar 24 horas. Un adulto tiene derecho a irse. Normalmente, sí, dijo Daniel. Pero Santiago Ruiz no es una persona normal. Donó $500,000 a la campaña de reelección del jefe de policía el año pasado. Lo están tratando como un caso prioritario de persona desaparecida de alto riesgo. Está jugando la carta del esposo preocupado, y lo está jugando duro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había subestimado su descaro, su capacidad para manipular los mismos sistemas destinados a proteger a las personas. Me moví a la sala de estar, donde el pequeño televisor estaba sintonizado a un canal de noticias las 24 horas. Y ahí estaba él. Santiago de pie en las escaleras de nuestra casa, su rostro una máscara de angustia cuidadosamente elaborada. Lucía no estaba a la vista. Vestía un traje gris sobrio, su expresión grave mientras hablaba con un grupo de reporteros. «Estoy rogando por el regreso seguro de mi esposa», dijo, su voz entrecortada por la emoción. Elena ha estado bajo un estrés inmenso últimamente. Ella no ha sido ella misma. Temo que pueda estar desorientada, confundida. Si alguien la ha visto, por favor contacte a las autoridades de inmediato. Solo queremos que vuelva a casa a salvo. Estrés. Desorientada. Confundida. Las palabras eran dardos venenosos, diseñados para desacreditarme antes de que pudiera siquiera hablar. Estaba construyendo su narrativa. Yo no era una mujer que había escapado de un matrimonio tóxico. Era una esposa inestable que había sufrido una crisis mental. Era brillante. Era diabólico. Manual de jugadas estándar. La voz de Daniel crujió por el teléfono. Si no puede ser el héroe, será la víctima. Se pone peor. Está ofreciendo una recompensa de 50,000 euros. 50,000. Eso era suficiente para convertir a cada empleado de gasolinera, recepcionista de motel y vecino entrometido entre Madrid y la costa en un informante potencial. La seguridad de mi anonimato se evaporaba con cada palabra que él pronunciaba. «Están triangulando la última ubicación de tu antiguo teléfono al Ritz», continuó Daniel. «Estarán obteniendo imágenes de vigilancia de toda el área. Mi coche estará en ellas. Necesitas deshacerte de él», dije al instante. «Ya estoy en ello. Me reuniré con un contacto en Valencia que se especializa en hacer desaparecer vehículos. Pero esto acelera todo, Elena. Necesitas estar transformada y en la carretera antes del mediodía». Miré mi reflejo en la oscura pantalla del televisor. El cabello castaño oscuro. La forma familiar de mi rostro. Era el rostro de una persona desaparecida. Era una responsabilidad. En el baño, los suministros que Daniel había empacado estaban dispuestos como herramientas de cirujano. Cajas de tinte para el cabello rubio miel. Lentillas de color. Paletas de maquillaje diseñadas para contornear, para cambiar la estructura misma del rostro. La transformación física de Elena a Ana tenía que ocurrir ahora. Y tenía que ser perfecta. Mientras el olor acre del tinte para el cabello llenaba la pequeña habitación, pensé en la actuación de Santiago. Era un maestro manipulador. No solo de las finanzas, sino de las personas. Me había manipulado durante años, convenciéndome de que mis propias ambiciones eran pequeñas y frívolas en comparación con su gran visión. Ahora lo estaba haciendo con toda la ciudad. Mi antigua vida se sentía como un país lejano. La mujer que organizaba elegantes cenas
y seleccionaba muestras de tela parecía una extraña. Esa mujer se habría asustado. Se habría roto por la traición pública de Santiago. Pero Ana Cortés no estaba rota. Estaba concentrada. Mientras me lavaba el tinte oscuro del cabello, viéndolo bajar por el desagüe como restos de una vida pasada, el teléfono encriptado volvió a sonar. Era una alerta de noticias de una revista de negocios local que Daniel había reenviado. El titular decía: Ruiz Capital anuncia gran expansión europea. Apertura de oficina en Londres en el cuarto trimestre. Me congelé, el agua goteando de mi cabello recién rubio al suelo. El artículo detallaba el ambicioso plan de Santiago de lanzar una nueva sede en Londres. Lo citaba extensamente sobre su visión de dominio del mercado global. El artículo estaba fechado 2 días antes, el día antes de la gala. Había estado planeando una mudanza masiva que cambiaría la vida a otro continente. Y nunca me había dicho una sola palabra. Mi mente corrió, conectando los puntos. La segunda hipoteca, la misteriosa sociedad limitada, las cuentas vaciadas. No era solo una solución de liquidez para su firma. Estaba financiando su propia fuga. Una fuga que claramente no me incluía. Luego Daniel envió un segundo enlace, este de un blog de bienes raíces internacional de alta gama. El titular fue un golpe en el estómago. Ático en Salamanca se vende por 8 millones de euros a inversores extranjeros. El artículo mostraba una foto. Era de Santiago, radiante, de pie en el balcón de un impresionante apartamento con paredes de cristal y una vista panorámica de la Gran Vía. Y de pie junto a él, con la mano entrelazada en su brazo, estaba Lucía Ramos. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Todo este tiempo, había estado planeando meticulosamente mi escape de él, creyendo que estaba un paso por delante. Pero él había estado planeando su propia salida todo el tiempo. Una nueva firma, un nuevo continente, una nueva vida con una nueva mujer. No solo había sido traicionada, había sido destinada al abandono. Mi desaparición no había arruinado sus planes. Simplemente había sido un inicio inconveniente y prematuro de ellos. Una extraña furia fría se apoderó de mí, desplazando el miedo. Esto lo cambiaba todo. Mi plan ya no se trataba solo de desaparecer y empezar de nuevo. Se trataba de sobrevivir contra un hombre que habría dejado a su esposa embarazada con nada más que una montaña de deudas y una firma falsificada. Miré a la mujer rubia que emergía en el espejo. Sus ojos seguían siendo los de Elena, pero tenían una luz nueva y dura. «Daniel», dije al teléfono, mi voz desprovista de cualquier temblor. «Cambio de planes. No me voy a esconder en el norte. Resérvame un billete. Me voy a Londres. Si Santiago Ruiz quería construir un nuevo imperio, yo estaría allí para verlo arder». Hubo un momento de silencio atónito al otro lado del teléfono. «Londres», dijo Daniel finalmente, su voz una mezcla de incredulidad y respeto naciente. «Elena, ese es el corazón de su nueva operación. Es el último lugar donde deberías estar». «No», repliqué, mi voz endureciéndose con una nueva convicción. «Es el único lugar donde puedo estar». Buscará a una mujer angustiada y rota escondida en un pequeño pueblo de España. Nadie buscará a una consultora arquitectónica segura y exitosa, estableciendo una nueva práctica en el Reino Unido. Buscarán a Elena Vargas. Ni siquiera verán a Ana Cortés. Mi mente corría, la arquitecta dentro de mí viendo las fallas estructurales en el gran diseño de Santiago. Era arrogante.
Creía haber superado a todos, especialmente a mí. Su arrogancia era la debilidad que podía explotar. Esconderse era un movimiento defensivo. Ir a Londres era uno ofensivo. Esto es una locura, suspiró Daniel. Pero también es brillante. Es una clásica distracción. Pero llevarte allí, un vuelo comercial, es imposible. Tu cara, incluso cambiada, es demasiado riesgo. ¿El control de seguridad? ¿Reconocimiento facial? Santiago te habrá puesto en cada lista de vigilancia que pueda. Entonces encontraremos otra manera, dije, ya secándome el cabello rubio con una toalla. La transformación fue sorprendente. El color de cabello más claro cambió el tono de mi piel, el color de mis ojos. Ya me estaba convirtiendo en otra persona. Hay una red, dijo Daniel. Después de una larga pausa. Gente que conozco a través de mi trabajo, no criminales, especialistas. Ayudan a la gente a desaparecer. Periodistas en peligro. Testigos. Gente como tú. Es profundo. Es clandestino. Y es caro. Pero pueden llevarte a Londres sin dejar rastro en papel. Úsala, dije sin dudar. El dinero de la cuenta de Zurich era para esto. Era para sobrevivir. Mientras Daniel hacía la llamada, terminé mi transformación. Las lentillas de color avellana se colocaron, convirtiendo mis ojos castaño oscuro en un tono cálido y ambiguo. Usé el maquillaje de contorno, alterando sutilmente la forma percibida de mis pómulos y mandíbula. Me vestí con la ropa sencilla y práctica de la mochila de emergencia. Vaqueros, un jersey de cachemir, botas cómodas. Nada como las marcas de diseñador que Lucía Ramos prefería. Cuando me miré en el espejo, la mujer que me devolvía la mirada era una extraña, plausible, insignificante, invisible. Una hora después, Daniel volvió a llamar. Está hecho. Una mujer te esperará en 2 horas. Se llama Marlene. Conduce una furgoneta Ford Transit destartalada. Su empresa transporta oficialmente piezas de arte raras. Tú serás su cargamento. Te llevará a un aeródromo privado en una zona rural de Castilla y León. Desde allí, un avión de carga a un punto de escala en Islandia. Luego otro a un pequeño aeropuerto en las afueras de Londres. Sin pasaportes, sin terminales comerciales. La eficiencia era impresionante. Este era un mundo que nunca supe que existía, operando en las sombras del que Santiago dominaba. Tengo que desaparecer ahora, Elena, dijo Daniel, su voz pesada. Una vez que identifiquen mi coche por las imágenes del Ritz, me seguirán. Monitorearán mis comunicaciones, mis finanzas. Me he preparado para ello, pero no puedo arriesgarme a que te encuentren. De ahora en adelante, eres Ana Cortés. No podremos hablar directamente de nuevo hasta que esto termine. La finalidad de sus palabras me golpeó con una fuerza inesperada. Daniel era mi salvavidas. Ahora, la cuerda estaba siendo cortada. ¿Cómo sabré que estás bien?, pregunté, un nudo de miedo apretándose en mi pecho. Cada viernes, haré una pequeña donación anónima al Fondo Mundial para la Naturaleza en línea. Si ves la donación, sabrás que estoy a salvo. Si pasa una semana sin ella. No necesitaba terminar. Ten cuidado, Daniel. Tú también, Ana, dijo, usando el nuevo nombre por primera vez. La llamada terminó. Me quedé en la cabaña en silencio, completamente y absolutamente sola. Por un momento fugaz, el peso de todo amenazó con aplastarme. Era una mujer embarazada con un nombre falso, a punto de ser contrabandeada a través del Atlántico en un avión de carga, dirigiéndome hacia una confrontación con un hombre poderoso y despiadado. Respiré hondo y puse una mano en mi vientre. El débil aleteo que había sentido antes era más fuerte ahora, un pequeño destello de vida que me recordaba de qué se trataba todo esto.
Esta no era solo mi lucha, era la nuestra. Empaqué los pocos artículos restantes en una mochila sencilla. Limpié cada superficie de la cabaña, borrando cualquier rastro de mi presencia. Mientras esperaba a Marlene, encendí el nuevo portátil y comencé mi investigación. No solo iba a Londres para esconderme, iba a construir. Busqué pequeñas firmas de arquitectura independientes, espacios de coworking para profesionales creativos, eventos de networking de la industria. Empecé a construir la base para la vida profesional de Ana Cortés antes de que siquiera pisara la ciudad. Santiago había borrado la carrera de Elena Vargas. Nunca tendría la oportunidad de tocar la de Ana Cortés. Él pensaba que estaba construyendo un imperio global. No tenía idea de que un fantasma se acercaba, un fantasma que conocía todos sus secretos y no tenía nada que perder. El cazador estaba a punto de convertirse en el cazado, y el juego se estaba moviendo a un nuevo continente. La furgoneta Ford Transit marrón que se detuvo en la cabaña se veía exactamente como Daniel había descrito, discreta y ligeramente maltratada. La mujer que salió estaba en sus 50, con ojos agudos e inteligentes, y cabello plateado recogido en una trenza práctica. Llevaba una simple chaqueta vaquera y se movía con un aire de tranquila autoridad. ¿Ana?, preguntó, su voz baja y directa. No hubo preámbulos. Sí, respondí. Soy Marlene, vámonos. Tenemos un horario apretado. La parte trasera de la furgoneta era sorprendentemente sofisticada. Estaba climatizada y equipada con arneses seguros y compartimentos acolchados. Mi mochila fue guardada, y yo fui atada a un pequeño asiento de pasajero oculto. Era sin ventanas y aislante, una bóveda en movimiento diseñada para transportar objetos de valor incalculable. Hoy, ese objeto era yo. Condujimos durante horas en silencio. Marlene era una conductora concentrada y metódica, sus ojos escaneando constantemente la carretera y sus espejos. Era una profesional, y su competencia era un extraño consuelo en la oscuridad desorientadora. Daniel me habló de tu cambio de planes, dijo finalmente, su voz a través de un pequeño intercomunicador. Es un movimiento audaz. La mayoría de la gente en tu situación simplemente huye. Mi esposo no me dejó otra opción. Dije. Huir no es suficiente. Hombres como él no solo sueltan, observó Marlene. Ven a las personas como posesiones. Cuando una posesión es robada, quemarán el mundo para recuperarla. No porque la extrañan, sino porque su orgullo no puede manejar la pérdida. Sus palabras encapsularon perfectamente la mentalidad de Santiago. Su búsqueda frenética no nació del amor o la preocupación. Era un intento desesperado de recuperar el control de una narrativa que se le escapaba de las manos. Llegamos a un pequeño aeródromo privado en medio de la nada. El avión era un jet de carga indistinguible. El piloto y el copiloto asintieron a Marlene, pero no hicieron preguntas. Me llevaron a bordo y me aseguraron en un pequeño compartimento presurizado cerca de la cabina. Era rudimentario, pero seguro. Cuando el avión despegó, dejando atrás el país que una vez había llamado hogar, la realidad de mi nueva vida comenzó a asentarse. Ya no era Elena Vargas, era carga, era un secreto, era libre. El viaje fue un borrón de oscuridad, zumbido de motor y sueño inquieto. Cuando finalmente aterrizamos, fue en otra pista remota, esta rodeada por el paisaje árido y volcánico de Islandia. Un equipo diferente, igualmente profesional y silencioso, me transfirió a otro avión. El segundo tramo del viaje fue más corto, cuando las puertas de carga se abrieron de nuevo. El aire que me recibió era fresco y húmedo.
Olía a lluvia y a tierra verde. Estaba en Inglaterra. Marlene me estaba esperando. Nos alejó del aeródromo, esta vez en un sedán modesto. Nos dirigimos hacia Londres, la expansión urbana construyéndose gradualmente a nuestro alrededor. «Tenemos un lugar para ti», dijo. «Un apartamento corporativo en Islington, alquilado por 3 meses bajo tu nuevo nombre. Es limpio, seguro y privado». El apartamento era perfecto. Era un apartamento moderno amueblado de un dormitorio en un tranquilo edificio residencial. Era lo suficientemente anónimo para ser seguro, pero ubicado en un barrio vibrante donde una mujer profesional soltera no desentonaría. «Hay más», dijo Marlene, colocando una delgada cartera de cuero sobre la pequeña mesa del comedor. «Daniel sentó las bases, pero mi red ha construido la estructura. Este es el paquete completo de identidad para Ana Cortés». Lo abrí. El nivel de detalle era asombroso. Dentro había un permiso de conducir británico, una tarjeta de seguridad social y extractos bancarios de un banco del Reino Unido que mostraban un historial financiero modesto, pero consistente. Había títulos universitarios de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Manchester y un máster de un instituto de diseño suizo cuyos registros habían sido convenientemente corrompidos en un incendio de servidor hace una década. El historial laboral era una obra de arte. Mostraba a Ana Cortés como consultora independiente que había trabajado para varias firmas de arquitectura que desde entonces habían sido adquiridas o habían quebrado, lo que dificultaba la verificación, pero no la imposibilitaba. «Tu huella digital ya está establecida», explicó Marlene. «Un perfil de LinkedIn, correspondencia profesional, con fecha anterior, incluso algunas cuentas de redes sociales con configuraciones de privacidad altas, suficiente para parecer real a cualquiera que haga una búsqueda superficial». Pero la parte más crucial era el documento final. Era un resumen de una página de la especialidad profesional de Ana Cortés. Consultora especializada en la integración de culturas corporativas y espacios de trabajo físicos durante fusiones y adquisiciones internacionales. Lo miré fijamente, la brillantez de la estrategia encajando. La nueva empresa de Santiago, Ruiz y Asociados, planea adquirir varias firmas británicas más pequeñas para establecer su presencia en Londres, dijo Marlene, confirmando mis pensamientos. Necesitarán exactamente la experiencia que ofrece Ana Cortés. Podría ser contratada por una de esas firmas incluso antes de que ocurra la adquisición. Te da una razón legítima para estar dentro de su mundo. Era el caballo de Troya definitivo. No sería una extraña tratando de observar. Sería una experta invitada dentro de las mismísimas paredes de su nuevo imperio. «Hay un último paso», dijo Marlene, su tono volviéndose más serio. «El papeleo es una cosa. Habitar la identidad es otra. Necesitas desaprender a Elena, su postura, sus patrones vocales, su deferencia. Tenemos a alguien que puede ayudar». Los siguientes 3 días fueron una clase magistral de transformación. Una mujer llamada doctora Alba Rojas, una ex analista de comportamiento del CNI, trabajó conmigo. Fue implacable. Corrigió mi postura. Elena se para como si se disculpara por ocupar espacio. Ana se adueña de su terreno. Reentrenó mi forma de hablar. Elena suaviza sus opiniones con calificadores. Ana expresa su análisis con confianza. Incluso cambió la forma en que hacía contacto visual. Fue agotador. Estaba reentrenando la memoria muscular que se había reforzado durante una década. Al final del tercer día, estaba mental y físicamente agotada. Pero también era diferente. Cuando me miré en el espejo, vi a Ana. Su mirada era directa.
Su sonrisa era genuina, no forzada. Su confianza era ganada, no prestada. El cuarto día, Marlene me trajo una tablet. Está empezando, dijo. Daniel liberó el primer paquete. El titular era del Chicago Tribune. Ruiz Capital lanza investigación interna sobre su fundador, Santiago Ruiz. Tras alegaciones de irregularidades financieras, el artículo, citando una fuente confidencial, detallaba la segunda hipoteca no autorizada sobre la propiedad del barrio de Salamanca y planteaba preguntas sobre una posible mala gestión de fondos de clientes. La imagen cuidadosamente elaborada de Santiago, como la víctima trágica, estaba comenzando a resquebrajarse. La guerra había comenzado, y Santiago no tenía idea de que su mayor adversaria ya estaba detrás de las líneas enemigas, lista para el movimiento. La vida en Londres se estableció en un ritmo tranquilo y con un propósito. Mi piso en Islington se convirtió en mi santuario y mi centro de mando. Las mañanas eran para establecer la presencia de Ana Cortés. Pasaba horas en cafés, con un portátil abierto frente a mí, redactando propuestas y enviando correos electrónicos a pequeñas y medianas firmas de arquitectura y diseño por toda la ciudad. No solo estaba interpretando un papel, estaba construyendo activamente un negocio legítimo. Mi especialidad, la integración del espacio de trabajo durante las fusiones corporativas, era un nicho muy demandado en una ciudad que era un centro global para las finanzas y el derecho. Era la tapadera perfecta, aprovechando mi experiencia real mientras proporcionaba una razón plausible para mi interés en las mismas firmas que Santiago estaba buscando adquirir. Las tardes eran para la exploración. Caminaba kilómetros, aprendiendo las calles de la ciudad, desde las frondosas plazas de Bloomsbury hasta el vibrante caos de South Bank. Dibujaba edificios en un pequeño cuaderno Moleskine, sintiendo que una parte de mí, que había estado inactiva durante una década, se reavivaba lentamente. En Madrid, yo era la señora Santiago Ruiz. Aquí era solo Ana, una mujer con un cuaderno de dibujo y un futuro. El anonimato era embriagador. Fui cuidadosa. Pagué todo en efectivo o con la tarjeta de débito del Reino Unido. Variaba mis rutinas, evitaba los distritos ostentosos y con mucha presencia americana como Mayfair y Knightsbridge, los lugares que Santiago y Lucía eventualmente frecuentarían. Yo era un fantasma, acechando deliberadamente las partes de la ciudad donde nunca pensarían buscar. Cada viernes, revisaba el sitio web del Fondo Mundial para la Naturaleza, y cada viernes una nueva y pequeña donación aparecía en el registro público. Daniel está a salvo. La simple confirmación era un salvavidas, una conversación silenciosa a través de un océano. 3 semanas después de mi llegada, la segunda ola del ataque de Daniel golpeó. Esta vez, la historia fue más grande. Un artículo de investigación en el Wall Street Journal. La esposa desaparecida y los millones perdidos, dentro de la red de engaño de Santiago Ruiz. El artículo era una obra maestra. Exponía metódicamente la cronología de las maniobras financieras de Santiago, yuxtaponiéndolas con sus súplicas públicas por mi regreso. Detallaba la hipoteca falsificada, la sociedad limitada offshore y la compra del ático de Salamanca. No solo sugería irregularidades, proporcionaba una hoja de ruta de su fraude. Crucialmente, incluía una cita de un experto en caligrafía que consideraba la firma en los documentos del préstamo como una falsificación muy hábil pero definitiva. La narrativa se derrumbó de la noche a la mañana. Santiago ya no era el esposo afligido.
Era el principal sospechoso en una historia de codicia y traición. La Policía Nacional de Madrid, enfrentando la humillación pública por haber sido tan fácilmente manipulada, reclasificó inmediatamente mi caso, y la CNMSBB lanzó oficialmente una investigación formal sobre Ruiz Capital. Leí el artículo desde mi pequeño apartamento de Londres, con una taza de té enfriándose en mis manos. No había triunfo, no había alegría, solo una satisfacción fría y sombría. Esta era la consecuencia inevitable de sus acciones. Yo no había creado su caída. Simplemente había encendido las luces para que el mundo pudiera ver al monstruo que siempre había sido. Mi teléfono, el seguro que me había dado Marlene, zumbó con un mensaje de un número desconocido. El protocolo era simple. Si un mensaje era legítimo, contendría un código específico de 5 dígitos. El código estaba allí. El mensaje era breve. Está distraído. La Junta lo está forzando a salir. Lucía está buscando abogados. Ahora es el momento de sembrar las semillas. M. Era hora de que Ana Cortés hiciera su movimiento. Al día siguiente, asistí a un evento de networking para profesionales del diseño comercial en Shoreditch. Circulé, entablando conversaciones, discutiendo tendencias en el diseño de oficinas sostenibles. Ya no era la esposa silenciosa, de pie al lado de su esposo. Era una profesional, hablando con autoridad sobre un tema que amaba. Me centré en una conversación con el socio gerente de una firma llamada Dalton & Finch, una respetada firma británica histórica que por mi investigación sabía que estaba luchando financieramente y madura para una adquisición. También sabía que estaba en la parte superior de la lista de objetivos de Santiago. Me presenté como Ana Cortés. Hablé sobre mi reciente trabajo en Suiza, ayudando a 2 bancos en proceso de fusión a integrar sus espacios de trabajo sin perder productividad. El socio, un hombre llamado Alistair Finch, estaba intrigado. Ese es precisamente el desafío que podríamos enfrentar, admitió, con la guardia baja después de 2 copas de vino. Estamos en conversaciones sobre una posible asociación con una entidad americana más grande. Es un proceso delicado, dije con simpatía. Fusionar culturas corporativas es tanto una cuestión de arquitectura como de recursos humanos. El espacio físico dicta cómo las personas interactúan, colaboran y se sienten con respecto al cambio. Le di mi tarjeta. Si necesita un consultor independiente para ayudar a navegar esa transición, estaré encantada de tener una conversación. Él tomó la tarjeta, su expresión pensativa. Ana Cortés, guardaré esto. Es muy probable que nos pongamos en contacto. Caminé a casa esa noche bajo el suave resplandor de las farolas de Londres. Era una apuesta, un paso deliberado hacia el camino de la tormenta. Pero se sentía bien. Santiago había construido su imperio sobre el engaño, sobre el uso de personas como peones. Yo estaba usando mi intelecto, mi habilidad genuina, para construir una nueva vida. Y si esa vida me daba un asiento de primera fila para la implosión de la suya, era una justicia poética que estaba dispuesta a abrazar. La calma había terminado. La tormenta se acercaba, y por primera vez estaba lista para caminar directamente hacia ella. La vista desde mi oficina en el piso 22 dominaba el extenso e histórico corazón de Londres. Hace un año, había llegado como un fantasma, una mujer con un nombre falso y un secreto. Hoy, Ana Cortés era una de las consultoras de arquitectura más solicitadas de la ciudad. Mi firma, Estrategias de Integración Cortés, tenía una lista de espera de clientes. La había construido de la nada,
solo por mérito y experiencia. Mi mano descansaba en el vientre abultado. Mi hijo, que nacería en 6 semanas, era una presencia constante y reconfortante. Él era mi ¿por qué?, la razón de cada riesgo que había tomado. La alerta en mi pantalla era de la BBC. Hice clic en el enlace, mi expresión tranquila. Financiero estadounidense, Santiago Ruiz, sentenciado a 7 a 10 años de prisión federal por fraude y malversación. Escaneé el artículo. Santiago se había declarado culpable. La evidencia en su contra, proveniente de los documentos que había reunido, había sido abrumadora. Ruiz Capital estaba en bancarrota, sus activos incautados y liquidados. Sus antiguos socios se habían vuelto contra él, ansiosos por salvarse. El imperio del que tanto se había enorgullecido no era más que un montón de cenizas legales. Un artículo separado y más pequeño mencionaba a Lucía Ramos. Había testificado contra Santiago a cambio de inmunidad. Su carrera estaba en ruinas. La última vez que fue vista, estaba abordando un vuelo de regreso a su ciudad natal en Albacete, su rostro oculto a los paparazzi. El ático de Salamanca había sido incautado como producto del crimen. La vida a la que se había aferrado se había desvanecido tan rápidamente como apareció. Mi teléfono seguro, usado solo para comunicarme con la red, vibró. Era un mensaje de Daniel. Nuestra primera comunicación directa en un año. Justicia de algún tipo. La casa de Salamanca se vendió hoy en subasta. El último vínculo se ha roto. Eres libre, Ana. Completamente. Miré el horizonte de Londres. ¿Era libre? Había sido libre en el momento en que salí de ese salón de baile. Esto era solo el epílogo. La historia ya no trataba de Santiago. Se trataba de mí. La ironía no se me escapaba de que mi cliente más importante era el consorcio que había adquirido los restos de Dalton & Finch, la misma firma que Santiago había estado tratando de comprar. Me habían contratado para supervisar el rediseño completo y la integración cultural de su nueva sede en Londres. Estaba, literalmente, construyendo un nuevo futuro sobre las ruinas de sus ambiciones fallidas. Hubo un suave golpe en la puerta de mi oficina. Mi asistente, una joven brillante llamada Chloe, asomó la cabeza. Alistair Finch está aquí para verla. Hazlo pasar, dije. Alistair, el antiguo socio de Dalton & Finch, ahora un alto ejecutivo en la nueva entidad, entró. Era un hombre amable y estable que se había convertido en amigo y mentor durante el último año. Ana, dijo, su rostro surcado por una extraña simpatía. ¿Viste las noticias sobre ese americano, Santiago Ruiz? Mantuve mi expresión neutral. Vi el titular, una historia aleccionadora. De hecho, dijo Alistair, sacudiendo la cabeza. La razón por la que lo menciono es, bueno, es un poco extraño. Cuando estábamos en nuestras conversaciones iniciales de compra con su gente hace un año, mencionaron a su esposa, una arquitecta. Su nombre era Elena Vargas. Me miró, un destello de curiosidad en sus ojos. Dijeron que había desaparecido, una terrible tragedia. Solo pensé, qué extraña coincidencia. Ambas arquitectas, ambas. Bueno, ya sabes. Mi corazón dio un solo golpe fuerte contra mis costillas, pero mi voz era uniforme. El mundo está lleno de coincidencias, Alistair. Ahora, sobre los planes para el atrio del 4º piso. Seguimos adelante. El momento pasó. Pero fue un crudo recordatorio de cuán cerca estaban todavía los dos mundos, el de Elena y el de Ana. El fantasma del pasado siempre estaba ahí, justo debajo de la superficie. Más tarde esa noche, mientras caminaba a casa bajo la suave llovizna londinense,
pensé en sus palabras. Una tragedia. El mundo vio la desaparición de Elena Vargas como una tragedia, el triste final de la historia de una mujer con problemas. No sabían que era un nacimiento. Me detuve frente a una pequeña librería independiente, la luz cálida derramándose sobre el pavimento mojado. En el escaparate había un libro titulado Mujeres Invisibles, cómo la sociedad borra la contribución femenina. Hace un año, yo era una de ellas. Mis contribuciones a nuestra vida, nuestro hogar, nuestras finanzas, todo borrado por Santiago para alimentar su propia narrativa. Había intentado hacerme invisible, así que me volví invisible. Y en esa invisibilidad encontré mi poder. Encontré mi voz. Encontré mi fuerza. Continué hacia casa, mi mano en mi vientre, sintiendo la suave patada de mi hijo. Nacería aquí, en Londres. Tendría un pasaporte británico. Crecería conociendo solo a Ana Cortés, una mujer que construía cosas, una mujer fuerte e independiente. Nunca conocería la sombra de Santiago Ruiz. La historia no trataba de venganza. Me di cuenta de eso ahora. La venganza era un fuego que lo consumía todo. Esto era sobre la recuperación. Había recuperado mi nombre, mi carrera, mi futuro y el derecho a traer a mi hijo a un mundo de seguridad e integridad. Santiago no era un monstruo que había matado. Era simplemente una debilidad estructural en mi antigua vida, una base defectuosa que tuve que demoler antes de poder construir algo verdadero y duradero. Y yo era, ante todo, una arquitecta. ¿Te atreves a construir tu propio destino? La historia de Elena, ahora Ana, es un viaje de una esposa traicionada a una arquitecta poderosa de su propio futuro. Demuestra que a veces, el mayor acto de desafío no es una declaración ruidosa, sino una desaparición tranquila y meticulosamente planeada. Ella no solo escapó de su esposo, lo superó, recuperó su identidad y construyó una nueva vida en sus propios términos, probando que la verdadera libertad no se trata de huir, sino de reconstruir estratégicamente. Su relato es un poderoso recordatorio de que las personas más silenciosas a menudo tienen los espíritus más resilientes. ¿Qué parte del plan de Ana te impresionó más? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario y comparte tus pensamientos. Si esta historia de resiliencia, estrategia y redención definitiva te ha conmovido, por favor, dale un me gusta y compártela con alguien que aprecie una historia de fuerza. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia de justicia y transformación.